Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un honor nuevamente compartir la palabra del Señor en esta segunda reflexión de nuestra Semana Santa. Ayer escuchamos la reflexión del pastor de Cristo como el Cordero perfecto, sin mancha, que fue sacrificado como el Corderito de Pascua a favor de nosotros. Y hoy vamos a seguir meditando en la obra de Cristo y quisiera invitarlos para que lean conmigo en 1 Corintios, capítulo 15. La reflexión va a estar en los versos 3 y 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. A modo de contexto de esos versos, Pablo en los versos anteriores dice que él daría a conocer el mismo evangelio que le predicó a los corintios, que esas buenas noticias que recibieron ellos y que creyeron los corintios, por eso eran salvos, a menos que hayan creído en vano, como les dice Pablo, como aquellas personas que tienen una fe superficial que, al igual que los demonios, reconocen la verdad del Evangelio, pero no responden en arrepentimiento para cambiar sus vidas y en fe para confiar sus vidas al que nos amó y que se entregó por nosotros, a confiar la vida al Señor Jesucristo. Entonces, en ese contexto de que Pablo les va a repetir nuevamente el Evangelio que ya les había predicado a la iglesia, es que dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué hizo qué cosa Cristo? Si nos pusiéramos en la mente de un hombre judío de esa época, eh, sonaría algo muy loco, porque los judíos de la época de Jesús y de Pablo no esperaban a que el Mesías los librara de los pecados que ellos tenían, sino que esperaban que los libre del imperio romano. Sin embargo, el pecado, la rebelión contra Dios, ha tenido un imperio mucho más extenso geográfica y temporalmente también, más que cualquier gobierno humano, y es el imperio de la muerte. ¿En qué momento entró la muerte? Si nos remontamos al inicio, al Génesis, Dios había creado al hombre y a la mujer para que vivan con Él, para tener comunión con Dios. Pero cuando Adán comió del fruto del árbol que Dios le prohibió, del único árbol que Dios le había prohibido, entró el pecado. En ese acto de rebelión entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Esa es la sentencia que el Creador había puesto en su derecho legítimo por la rebelión de sus criaturas, la muerte. Y la Biblia dice que así la muerte se pasó para todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron, dice la Biblia. Todos hemos pecado, quedamos separados de Dios por el pecado. Así que Dios tuvo que expulsar, sacar al hombre del huerto de Edén, porque como dice Habacuc, sus ojos son muy limpios para ver el mal. Si los dejaba ahí con él, su misma santidad los iba a matar. Así que él los expulsó, pero no los exterminó en el instante, sino que en lugar de eso, Dios mismo sacrificó a unos animales inocentes y les hizo unas túnicas a Adán y a Eva, les hizo túnicas de pieles para vestirlos. Dios retuvo su ira. Incluso fue más allá de solo retener la ira, porque extendió su gracia prometiendo un redentor. De hecho, cuando estaba eh, dictando la sentencia que tuvo este pecado, Dios le dice a la serpiente, a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Aunque Cristo iba a dar un golpe mortal a Satanás, Satanás también iba a hacer sufrir al Redentor. Tú le herirás el calcañar, dijo el Señor. Así que ahí Dios estaba prometiendo, en el primer pecado, Dios estaba prometiendo ya a un Redentor, a un Salvador, que sería la simiente de la mujer. Y Adán y Eva tuvieron hijos. Eh, Abel, Caín, pero no eran la simiente ellos. Luego viene Set, y la simiente todavía no llegaba. Generaciones más tarde, después de Noé, aparece Abraham en escena. Y Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Así que por ahí viene todavía la promesa de Dios que se inició en Génesis 3:15.
vendrá la simiente. Abraham tuvo a su hijo Isaac, pero no era la simiente. Isaac después tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. De entre ellos conocemos más la historia de José, ¿cierto? Pero Dios no había escogido ni a José ni a su descendencia para que venga el Redentor. Si vemos bien, vemos que Dios escogió a Judá. También dentro de esta misma historia, cuando José ya había sido vendido y llega a gobernar sobre el pueblo de Egipto después de Faraón, y viene la sequía, la misma familia de Jacob, Judá y todos los otros hermanos, van hasta donde está José a pedirle y a comprar alimentos. José los reconoce y les dice, ¿tienen un hermano menor? Sí, tenemos uno, dicen ellos. Y él les dice, así que tráiganme entonces su hermano menor para creer si de verdad no son espías. Jacob era lo que menos quería hacer. Ya había perdido a su hijo amado, José, y no quería perder por nada del mundo a Benjamín nuevamente. ¿Y saben qué hace Judá? Judá le dice a Jacob, yo te respondo por él. Si no lo traigo, seré el culpable para siempre delante de ti. Y con eso Jacob lo entrega, también con mucho temor. Ya una vez que habían comprado nuevamente el alimento, se había perdido la copa de José, un caos terrible, y la sentencia era: el que tenga la copa va a ser mi siervo. Solo él, los demás hermanos se van a poder ir. Y justo la copa estaba en la bolsa de Benjamín, el hermano menor. Y ahí aparece Judá nuevamente como el sustituto de Benjamín. Y le dice, le prometí a mi padre que yo sería el culpable si Benjamín no vuelve. Así que déjame a mí en lugar de este. Se estaba poniendo como un sustituto para dejar libre a Benjamín y él quedar como esclavo. Años más tarde, un descendiente de Judá, el rey David, se ofrece para pelear contra el gigante Goliat cuando todavía David no era rey. Y Goliat decía algo así como, envíen a uno de ustedes, a un soldado de ustedes que pelee conmigo. Y si me vence a mí, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros siervos. ¿Qué hace David? David va representando al pueblo de Dios y consigue la victoria a favor del pueblo, aunque ellos lo único que habían hecho era temblar de miedo. Pero él va en representación de todo el pueblo de Dios y consigue la victoria. Este mismo David fue perseguido por el rey Saúl y escribió en el Salmo 22 algo que quizás les va a ser familiar. Ahí dice David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Libraste a los que te clamaban, pero yo soy un gusano y no hombre. Soy oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Se burlan de mí diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, ya que en él se complacía. Fui derramado como aguas, horadaron mis manos y mis pies. Se repartieron mis vestidos entre ellos. Y al final del Salmo está la vindicación de Dios. Y David dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Saben? A este mismo David, Dios hace un pacto muy especial con él. Segunda de Samuel 7, versículos 12 al 14, está este pacto que hace Dios con David y le dice Dios a David, cuando mueras, yo levantaré a uno de tu linaje y afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Y dice Dios, yo seré a él un padre y él me será a mí hijo. Y si avanzamos y llegamos hasta el Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento se nos abre con una genealogía, con la genealogía de Jesús, el hijo de David, es el león de la tribu de Judá, hijo de Abraham. La genealogía que aparece en Mateo y en Lucas no está ahí para aburrirnos, aunque la primera vez que lo leemos sí suele ser aburrido, pero no está para aburrirnos. La genealogía es la que nos dice que el Dios que prometió a la simiente redentora en Génesis 3 ha cumplido su promesa. Y Dios guió todo el curso de la historia antigua para llegar a ese punto en el que la simiente toma un cuerpo humano y viene para salvar al pueblo de sus pecados. Y al igual que David y que Judá,
se ofrece voluntariamente para redimir a sus hermanos. Esto ya estaba anunciado en la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, en otros 16 salmos, además del Salmo 22, y los profetas también, un profeta en especial. Recordarán en el capítulo 53 del profeta Isaías. Ahí habla del siervo de Jehová, del Cristo. Ahí dice que el siervo del Señor fue menospreciado, fue desechado entre los hombres. No lo estimamos, dice Isaías. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que todos nosotros nos descarriamos como las ovejas, cada cual se fue por su camino. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros fue sobre Cristo. Nosotros éramos los que teníamos que morir, pero Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, conforme a todas las Escrituras. Eso nos dice 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el verso 4 sigue y dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente la Escritura, el Antiguo Testamento, ya había anunciado la resurrección del Señor cerca de 1000 años antes por medio del rey David en otro salmo, el Salmo 16. Pedro también cita este salmo cuando está predicando su primer sermón. Y esto dice el Salmo 16 de Cristo, desde el verso 8 hasta el 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es en el sepulcro. Luego el verso 11, me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, la resurrección. Dios sería el que le daría vida nuevamente a su Cristo, a su ungido, al Mesías. Como dice un autor, la resurrección fue el amén del Padre a la obra consumada de Cristo, su Hijo. Dios confirmó la obra de salvación que hizo a favor de nosotros, resucitando a Cristo de los muertos. Ya nadie lo iba a encontrar ahí entre los muertos porque vive, le dijeron los ángeles a las mujeres que fueron a buscar a Jesús al tercer día. Así que, hermanos, esta no es una salvación trucha, no, está plenamente certificada por Dios, porque Dios mismo resucitó a Jesús, confirmando la obra de Cristo. Así que Cristo ahora vive y la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Ningún poder sobre Él. Nada. Y es justo que nos preguntemos, considerando todo lo que hizo Cristo, ¿qué fue lo que motivó a Dios para hacer toda esta obra? Que atravesó toda la historia. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, quiso entregarse en manos de hombres pecadores para que lo torturen, para que lo claven en una cruz? ¿Y por qué Cristo aceptó cargar con nuestros pecados haciéndose una maldición y recibir la ira de Dios en lugar de nosotros? Y si queremos encontrar una respuesta, no la vamos a encontrar en nosotros. La respuesta está en Dios. Él lo hizo para su gloria. Por amor a su nombre lo hizo. Para hacer visible su amor hacia nosotros de esta manera. Entregando su vida por nosotros. Y para concluir quisiera que viéramos Romanos capítulo 5. Romanos 5, voy a leer desde el verso 7 hasta el 11. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la muerte conforme a la Escritura por nuestros pecados, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, la resurrección conforme a las Escrituras. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido ahora la reconciliación por Jesucristo. Saben, hermanos, esto es mucho más dulce para mi alma que los huevitos de Pascua. Aunque me gustan las cosas dulces, a mí me gustan harto. Pero esto de verdad es dulzura, es miel para el alma. Saber que Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo para morir por mis pecados. Que Él muriera bajo la ira de Dios en mi lugar. Saber que soy libre de la ira de Dios. Que ya ni siquiera soy esclavo del pecado, porque Cristo me compró con el precio de su sangre. Su sangre fue el pago para redimir mi vida. Saber que me amó y que también te ama a ti. Te ama con su amor eterno, inagotable, perfecto, santo, justo y transformador. Y hermanos, en pocas palabras, esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. Está a la diestra de Dios Padre porque Dios lo hizo Señor por sobre todo. Y Dios manda ahora que todos los hombres se arrepientan y que crean en Jesús para que tengan el perdón de sus pecados. Así que, hermanos, retengamos el Evangelio. Como les dice Pablo a los Corintios también, retengan el Evangelio, aférrense al Evangelio con toda su fe, aférrense a Cristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados, y Él resucitó y ahora está a la diestra de Dios. Aferrémonos a eso, creamos firmemente a eso, hermanos. Y eso se va a demostrar en nuestra vida también, en una vida que ahora ama a Cristo y que hace obras de amor para Él, abandonando el pecado progresivamente mientras nos santificamos para el Señor. Eso es la obra de Cristo. Por eso fue que murió hace casi 2000 años atrás, en esa fecha y en esta época de Pascua. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Infinitas gracias por Cristo. Gracias porque Él se entregó a morir por todos nuestros pecados. Señor, tú conoces cuán horribles son ellos. Y tu mirada santa ni siquiera puede soportar el verlos, Señor. Si no es por Cristo ya nos habrías consumido. Pero gracias por Él, Señor. Gracias porque Él fue el recipiente donde toda tu ira se derramó, para que nosotros solo recibamos tus bondades, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo. Gracias porque vive y reina, y vive también por la fe en nuestros corazones. Señor, que Cristo nos llene cada día, que podamos mirarlo a Él cada día con la fe, Señor, y saber y tener la certeza cada día de que el sacrificio perfecto que hizo tu Hijo es suficiente para limpiarnos de toda maldad y para darnos seguridad eterna de vida contigo, Señor. Muchas gracias porque en tu soberanía también hiciste que el mundo recordara este tiempo para considerar a Cristo. Y te ruego, Señor, por los que ahora me escuchan y aún no se han arrepentido, no han considerado a Cristo para hacerlo Señor de su vida. Señor, obra por favor tú en sus corazones, para que puedan venir a la fe y ser salvos, Señor, y disfrutar de la vida contigo, de esta vida eterna. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu Hijo, y gracias por hacernos hijos tuyos por medio de Cristo, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.